septiembre, al inicio de la temporada de otoño. En los relatos sobre la salida de Israel de Egipto aparecen dos finalidades distintas del Éxodo. Una que es la de alcanzar la tierra prometida, en la que Israel finalmente vivirá como pueblo con autonomía y libertad. Pero junto a esto descubrimos otra finalidad. Dios por medio de Moisés le dice al faraón: deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Esta misma petición se repite 4 veces distintas cada vez que Moisés se reúne con el faraón. Y le dice al faraón: caminaremos 3 jornadas de camino por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, según Él nos ordena. Y con esto podríamos pensar que el culto a Dios en el desierto aparece como la única meta del Éxodo, y que únicamente puede llevarse a cabo como Dios lo ordena, en la forma en que Dios lo pide. Israel sale de Egipto no para ser un pueblo como todos los demás. Israel sale de Egipto para darle culto a Dios. La meta de la salida de Egipto, la meta es la montaña sagrada, aún desconocida, el culto a Dios. Israel, peregrino, después de 3 días, aún no sabe qué clase de sacrificio quiere Dios. Pero al tercer día tiene lugar el descenso de Dios a la cumbre de la montaña. Y es cuando en la cumbre de la montaña queda cubierta en nubes y todo parece ocultarse. Y es ahí cuando Dios habla al pueblo, dándole a conocer su voluntad mediante 10 palabras, los 10 mandamientos, y le ofrece la alianza por medio de Moisés. Alianza que se concreta en una forma minuciosa de vivir, reglamentada. De este modo se cumple el objetivo de la marcha al desierto. Israel aprende a adorar a Dios según el querer del mismo Dios. Con esto entendemos que la liturgia, la misa, propiamente hablando, es esta adoración. Pero también la vida, conforme a la voluntad de Dios, constituye una parte imprescindible de la adoración del Dios verdadero. Dice San Ireneo: la vida del hombre es ver a Dios. Y termina diciendo que en cierta forma la adoración de Dios implica la vida toda del hombre, el hombre viviendo rectamente. Pero la vida es vida verdadera cuando nos dejamos configurar por Dios, apoyando la mirada en Él, que nos da la liturgia. El culto existe para encauzar esa mirada y de ese modo dar la vida que va a consistir en honrar a Dios. Entonces, en el Sinaí, el pueblo de Israel no solo recibe prescripciones sobre cómo adorar a Dios, sino un amplio orden jurídico y la vida. Solo así se puede constituir como pueblo. Israel se constituye como pueblo cuando tiene la ley, el culto y una forma de vida. Sin esta referencia al culto y a los mandamientos, el hombre no puede vivir. Solo en referencia a estas 2 cosas, el hombre es libre. En otras palabras, en el Sinaí, el pueblo de Israel recibe la tierra interior, o mejor dicho, la conquista de la tierra interior, sin la cual la tierra exterior de nada le serviría. Es decir, Israel tiene que primero quedar definitivamente orientado hacia Dios y desde allí conquistar la tierra prometida. Y siempre que Israel se aleja de Dios para consagrarse a otros ídolos, Israel inmediatamente pierde su libertad. Puede estar viviendo su propia tierra y sin embargo estar como en Egipto, por la falta de esa orientación interior hacia Dios que le da el culto.
La mera posesión de una tierra no proporciona la libertad. Es más, puede convertirse en una esclavitud mucho más grave, como lo vemos en la inmensa mayoría de los países en la actualidad. Así queda de manifiesto el fundamento de toda existencia en la tierra. Y ese fundamento es poder servir a Dios, adorar a Dios, orientar la vida toda hacia Él. Que la vida sea una liturgia continua, una orientación continua, un ofrecimiento continuo. Por eso, en la lectura de la misa de Oseas de hoy, dice: quita de nosotros toda maldad y te presentaremos el sacrificio de nuestras alabanzas. Porque nosotros no queremos tener nada que ver con los ídolos. El culto, por lo tanto, va mucho más allá que la mera acción litúrgica. Abarca, en última instancia, el orden de toda la vida humana en el sentido de las palabras de San Ireneo, cuando dice que el hombre se convierte en glorificación de Dios y queda, por así decirlo, iluminado por la mirada que Dios pone en él. Esa es la liturgia. Por último, hemos de decir que el ser humano de ningún modo puede, por sí mismo, hacer el culto o hacer la liturgia. Si Dios no se da a conocer, es decir, la liturgia no puede brotar de nuestra fantasía o de nuestra creatividad. La liturgia presupone la revelación de Dios, que nos dice cómo hemos de adorarlo. Ahí está el problema del becerro de oro que Israel se construyó más tarde en el desierto. No era cuestión de que estuviera haciendo algo que Dios les había prohibido, sino que lo malo estaba en querer bajar a Dios al mundo de lo palpable y de lo comprensible, que es el problema de la misa nueva. De este modo, el culto ya no es un elevarse hasta Dios, sino un rebajar a Dios al propio terreno. Es decir, Dios tiene que estar ahí cuando se necesita y tiene que ser tal y como se le necesita. Es decir, el hombre utiliza a Dios y hasta se sitúa por encima de Dios. Este es el problema moderno de la liturgia actual y de la relación que la inmensa mayoría de las personas tiene con Dios. El culto se convierte en una fiesta que la comunidad se ofrece a sí misma y en la que se confirma a sí misma. La adoración de Dios se convierte en un girar sobre nosotros mismos. El baile alrededor del becerro de oro es la imagen de un culto que se busca a sí mismo, convirtiéndose en una especie de adoración. Esa es la adoración primero, mientras caminamos hacia la patria eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.